Sí, doctor. Entonces, ahí voy. Cualquier cosa, Lucía, me dices, ¿eh? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, vamos con un ejemplo, primero, y luego, un ejemplo de veras, y luego aplicarlo al átomo de hidrógeno. El problema del átomo de hidrógeno es que ya es en 3 dimensiones. La cosa es esa, que ya empieza a haber un poco más de complicaciones con respecto a lo que ya sabemos. A ver, ok, muy bien. Pero bueno, pensemos que tenemos dos partículas. Le voy a poner aquí, aquí tengo el eje X. Una de las partículas, aquí le voy a poner el 0, se encuentra con una posición X1. En X1 tengo una partícula de masa 1. Y en X2, que voy a estar aquí hasta acá, en la posición X2, tengo otra partícula con masa M2. Entonces, tengo un sistema de dos partículas, nada más está en una dimensión. Entonces, suponemos que estamos solamente en una dirección y sobre de esa, pues tengo dos partículas. Y lo que voy a hacer es unirlas. Y voy a poner aquí un resortito, puede ser un resorte, puede ser lo que sea. Las voy a unir. O sea, no se pueden separar. Sí pueden moverse porque no están rígidos. O sea, la distancia de X2 y X1, entre ellas, la diferencia cambia, ¿sale? O sea, yo aquí tendré, si estás de acuerdo, una delta X que sería X2 menos X1. Y depende de qué cosa es lo que esté amarrando esas dos partículas, pues la fuerza que tendrán será más grande o más pequeña, pero pueden entre ellas, digamos, se pueden trasladar y pueden estar oscilando entre sí. ¿Sí te lo imaginas, Lucía? Sí, sí, doctor. Sí, está bien. Nada más se vale que se muevan en una dimensión. O O sea, sea, entonces estarían sujetas entre ellas, sí, pero no están sujetas al origen. no, o sea, Ok, la X1 es variable, la X2 es variable. ok, ajá, Entonces muy se bien. pueden trasladar, ¿eh? Pueden ir a la derecha, pueden ir a la izquierda, pero entre ellas están amarradas. Pero Ok, están amarradas no por digamos, una barra fija, sino que entre ellas están amarradas y la distancia delta X puede cambiar. O sea que oh, pueden estar vibrando entre ellas. ok, doctor. ¿Sí Muy está bien. claro? Sí, sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues ahora viene la pregunta de este curso. ¿Cómo escribo el hamiltoniano de este sistema? Es un sistema de dos partículas que entre sí tienen una fuerza. ¿Cómo escribiríamos ese hamiltoniano, Lucía? Díctame, de lo que ya sabes. Pues empezamos con el término de energía cinética, ¿no? Muy bien, échale. Menos h barra cuadrada sobre Muy 2m bien. por la Sería segunda. 2m1, porque sería la primera Ok, partícula, sí, ¿no? sí. Ajá. Por, La derivada segunda derivada respecto de ¿qué va aquí? x. ¿A dónde? ¿Sí me escuchan? Lucía, Lucía. Sí, 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 sí. doctor. ¿Sí me escucha usted? Juan, ¿me escuchas? Ya no los escucho a ninguno de los dos. Así es, yo ya no los escucho. Pero sí, a ver, mándenme una señal. Sí, ¿verdad? Sí, sí me escuchan. Sí, sí, sí. Déjenme ver. Sí, permítanme. Es que es una cuestión de mí. Déjenme ver. Ok. Ahora sí.
Hola, Dio. Hola, doctor, buenos días. Perdón, pero es que con esto de mi internet, pero ya estoy aquí. Perfecto. Perdón, ahora sí, ya lo escucho. Lucía, me Sí, decías. doctor. Ajá, entonces sería menos h barra cuadrada sobre 2m1 por la segunda derivada respecto de x1 más, bueno, ajá, sí, más el igual, menos h barra cuadrada sobre 2m2 por la segunda derivada respecto de x2. Y bueno, ya vendría la parte de la contribución de la Sí. energía Diego, potencial. estamos ahorita abordando el problema de dos partículas que se están moviendo solamente sobre una dirección, le puse el eje X, pueden trasladarse, pero entre ellas están unidas. Están unidas por algo que puede cambiar la distancia que hay entre ellos, que le puse delta X, y que da cuenta de si se están acercando, si delta X es pequeña, se acercan, si delta X se agranda, se están alejando entre sí. Pero nunca se rompe eso. Siempre están o alejándose o acercándose entre sí. Si no los imaginamos, es como si estuvieran vibrando. Y ahora lo que estamos haciendo es escribir el hamiltoniano. Ok, sí, doctor, ¿Sí? gracias. Es del resorte, ¿cierto? Así es, puede ser un, sí, puede. Y entonces, ¿qué otro término nos quedaría entonces, Lucía? ¿Qué nos falta? Entonces, digamos, si es esta parte como para hacer el resorte de la fuerza sería la misma, entonces el potencial sería igual que el que vimos para la parte del oscilador armónico. Ah, pues sería, lo voy a poner así, General un un potencial. potencial que de quién va a depender. Ah, pues va a depender del desplazamiento que hay entre ellos, ¿no? Recuerden que entonces la B lo podía haber escrito como una B que depende simultáneamente de la posición de X1 y de X2, pero la manera de la de que dependen de X1 y X2 es a través de esa delta X. O sea, Ajá. entre más grande sea esa delta X, entre más grande sea el desplazamiento, mayor va a ser la fuerza que tenga, ya sea para que los acerque o para que los aleje. ¿Sale? Pero en términos generales yo tendría que hacer eso. Esa B depende de la diferencia, de la distancia, en realidad de la distancia que hay entre X1 y X2. ¿Está claro? Sí, doctor. Nada más hay una duda. Si yo quiero construir un hamiltoniano como estamos haciendo ahorita, ya para el caso del potencial, para proponer el potencial, se debe partir de cómo es la fuerza que se ejerce entre esas dos y ya de ahí construir el... Así es. Así Ok. es, ya lo sabemos. O sea, en particular, si yo digo, bueno, el resorte que tengo ahí sigue la ley de Hooke, ya sabemos qué forma tiene, ¿no? ¿Qué Ajá, forma va sí, a sí. tener? La Díctame. de menos un Ajá, medio sí, de, la constante K la constante del por, resorte, ajá. podría ser delta Así es, X al ¿no? cuadrado. Sería Ok. delta X, porque es de lo que depende esto, del desplazamiento, y así quedaría. Ok. Muy ¿Sale? bien. Sí, sí, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, ¿No? doctor, gracias. Entonces, por el momento no quiero ir acarreando el menos un medio de K, ¿no? Lo vamos a dejar para después. Ahorita lo Ok. único que vamos a saber es que el potencial depende simultáneamente de X1 y X2, pero depende, no de cualquier forma, depende de la diferencia que hay entre ellos dos. Ok. La diferencia de la distancia que hay entre ellos. Y estás de acuerdo que en la ley de Hooke, pues esa delta X no importa si va a ser positiva o negativa, porque está elevado al cuadrado. O sea, Cuadrado. Ujú. Sí, sí. depende de la distancia que hay entre ellos. ¿Está claro? Sí, doctor. Sale, pues. Entonces, ahorita no me peleo sobre de esto. Lo único que tengo que saber es que el potencial tiene esa dependencia. Bien, entonces vamos a trasladar lo que tenemos aquí para lo que tenemos en el átomo de hidrógeno. Entonces, quiero que vean las notas del átomo de hidrógeno.
Sí, doctor. Ya cuando escribimos el hamiltoniano, en el hamiltoniano del átomo de hidrógeno es igualito lo que me dijiste aquí, Lucía, pero es en 3 dimensiones. Entonces, en lugar de hablar de la segunda derivada con respecto de x1, pues tenemos que hablar de la segunda derivada con respecto a y1, con respecto a z1, y luego con respecto a y2, z2. Y por eso nos aparece el laplaciano. Ok. ¿Está claro? Sí, doctor. Doctor, sí. Y el potencial que tenemos en el átomo de hidrógeno, otra vez, es un potencial que depende de la diferencia que hay de la posición del electrón 1 con el núcleo. Son dos partículas y lo que nos interesa es la distancia que hay entre los. Claro, a diferencia del oscilador armónico, esta distancia en el átomo de hidrógeno aparece en el denominador. Ajá, por el tipo de potencial que se Así es. describe. Así es, pero por eso decía, no hay que pelearnos en este momento qué forma tiene el potencial. La parte importante es que depende de la distancia que hay entre las partículas. Ok, doctor, entonces, en este caso, en 3 dimensiones, sería una, digamos, la diferencia entre dos vectores ya, ¿no? Así es. Así Ubica es. a una partícula y que ubica a la otra, ¿no? Así es. Pero entonces imagínense que en 3 dimensiones, pues esa posición R1 y la posición R2 ya no solamente está sobre una línea, ¿no? Está en todo el espacio. Ah, Entonces son dos partículas que no solamente se pueden trasladar, como en este caso, sino que además pueden rotar entre sí. ok. Ok. ¿Se Sí, lo doctor. imaginan? Sí, pero en este caso, En bueno, este caso no hay rotación porque solamente va en una línea. ajá, sí, sí, sí. Pero en el átomo de hidrógeno, Ahí sí, ¿no? digamos que la distancia bueno, digamos, viéndolo respecto al núcleo, digamos, la No, referencia para lanzar los vectores sería pero, desde el núcleo. pues no, porque es igualito. Yo pongo de una manera arbitraria el origen. Ok, Puede ser que esté en el núcleo, puede ser, Lucia, pero no es necesario asumir eso, ¿eh? O sea, ok, yo puedo poner de manera arbitraria el origen donde yo quiera y entonces voy a tener un vector de posición del electrón y un vector de posición del núcleo. del núcleo. Lo que me interesa es la distancia que hay entre esos dos puntos, Ok, que está relacionado con la diferencia entre los vectores. ok, ok. Ok. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, ¿están todos viendo su apunte? Entonces, trasladen todo lo que estamos viendo aquí a lo que estamos viendo allá. Allá es un poco más complicado, ¿no? Pero la idea es esencialmente la misma. Ujú. ¿Sale? Sí, doctor. Ahora, entonces, ¿qué propone que hagamos para poder trabajar para poder separar el problema? ¿Qué se propone? Define una, no sé si nueva coordenada o una nueva variable, ¿no? Son dos nuevas coordenadas, son Ok, coordenadas o variables, ¿sí? Sí. ¿Cuál? Díganme. la Es S, S. Ok, entonces, ¿ese cómo se define? S va a ser igual a R menos RE, doctor. Ok, en nuestro caso, ¿quiénes serían? Pues para, sería las deltas X. Sería la delta X. La delta, nada más soy una delta. Sería la Sí, delta doctor. X, ¿no? O sea, sería X2 menos X1, que le hemos llamado delta X. X. Muy bien. Y luego, esa es una variable. Ajá, y el otro, el que denotan como RM, sería el vector para el centro de masa. Muy bien. ¿Cómo le llamamos aquí? Sería Pues serían igual la la más. suma de las masas, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le llamamos a esa nueva variable? Porque la R me La representa, X, ¿no? así es, ¿no? Sí, sí, Sería X, Ujú. centro de masa, ¿no? sí. ¿Cómo quedaría? ¿Quién sería? Vean, trasladen lo que están viendo en sus apuntes. Yo no estoy viendo los apuntes, ¿eh? Yo no Sería estoy. la masa 1, doctor, por Ajá. R. Pero ¿quién es R? Ah, ok. Sería La X. X,
M1, por ejemplo, podría ser Ujú, muy M1 bien. X1 más M2 X2 sobre M1 más M2. Sí, Ya está. Es exactamente el mismo procedimiento que estamos haciendo para el otro. Ok. Ujú. Entonces, pues la pregunta aquí surge es, tengo en mi Hamiltoniano original, ese Hamiltoniano depende de X1 y X2, pero he definido dos nuevas variables. Y con esas dos nuevas variables, quiero reescribir el Hamiltoniano, porque ahora el Hamiltoniano quiero que dependa de S y de XCM. ¿Qué tengo que hacer? Pues, no sé, un cambio de variable. ¿Pero qué cambio de variable haría? Este, Recuerden, quiero pasar un problema que está escrito en dos variables que se llaman X1 y X2 y lo quiero reescribir a un problema que otra vez va a depender de dos variables que se llaman S y XM. Es lo que quiero hacer. se tendrán que proponer los hamiltonianos, doctor. Pero otra vez, ya escribí el Hamiltoniano. Lo que tengo que hacer en ese Hamiltoniano es reescribirlo en términos de estas nuevas variables. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué dicen las notas del átomo de hidrógeno? Retomemos lo que dice el átomo de hidrógeno. Ya que definí las variables, ¿qué hacemos? Es que las notas ya definen las nuevas variables y dice las cuales ya hemos usado en una dimensión con las moléculas diatómicas. Y después dice, haciendo uso de estas nuevas variables, o sea, vienen siendo una sustitución. Eso es. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sustituir en el hamiltoniano estas nuevas variables, ¿no, Muy doctor? bien. O sea, yo necesito saber cómo se escribe la X1 y la X2 en términos de S y de XCM, ¿no? Es lo que está sugiriendo eso. Sí. ok, para poder sustituir. Así es. Entonces, yo lo que les propongo para este momento, de aquí, ¿qué Sí. tengo que hacer para reescribir a la X1 y a la X2 a partir de estas dos ecuaciones? Véanlo como ecuaciones de dos variables. ¿Qué tengo que hacer para poner a X1 solamente en términos de S y XM y la X2 en términos de S y XM? Le voy a borrar ahorita delta X para que no les haga. Un poco de ruido. Ajá. Entonces tengo que No sé si podríamos despejar, por ejemplo, sale, de S, despejar X1 órale, o X2 y dejarla en términos de X1 y ya luego sustituimos para que todo quede en términos. adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Es como si yo estuviera resolviendo un Un sistema de sistema de ecuaciones ecuaciones. con Ajá. dos variables. Adelante. A ver, ¿cuánto tiempo tomamos para esto? Son 8:30. 5 minutos. 5 minutos, sí, doctor. Sí, doctor. ¿O Juan José? Juan José, ¿no andas por ahí? Perdón, ¿qué pasó? Fui por un Oye, café. si quieres, voy a estar discutiendo solamente eso de cómo hacer este paso para el átomo de hidrógeno, ¿eh? Ah, ok. Entonces, Para que ya sabes de qué va a tratar esto, pues. perfecto. Entonces ¿Vale? me retiro. Órale, pues, que te vaya bien, Juan. Hasta luego. Bye.
Doctor, una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, X1 sí nos puede quedar en términos de también de M1 y M2. Sí, claro. O sea, lo único que queremos es de que ya no aparezca en tu resultado para X1, Ajá, X2. Por supuesto ok, que va a aparecer la S, la XM, M1 y M2. ok, muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Pues Bien, es doctor. que, A mí todavía me falta reducir términos. exacto, porque no me queda tan sencilla la ecuación, entonces no sé si se me fue un término o algo, porque, A ver, por pues. ejemplo, digamos, por ejemplo, para X1 me queda XM más S por M2 entre M1 más M2. A ver, permíteme. Entonces, díctame. XM. Ajá, más S por M2 sobre M1 más M2. Entonces, ajá, exacto, así me queda. Entonces, no sé si se podría simplificar o algún Pero pasillo allí se. ¿cómo simplificarían? O sea, a lo más sería ponerlo como una. Ajá, pues sí, la verdad. Bueno, me refiero que sí es correcto el resultado, pues. Pues no sé. Ah, Habría que hacerlo. no Tú, sé si Diego, ¿cómo le, vas? A mí todavía me queda algo más grande, doctor. no sé si le pueda decir más o menos cómo le fui haciendo y vemos si es correcto. Este, a ver, vamos a hacer una cosa. O sea, Ajá, sí está claro qué es lo que tenemos que hacer primero, ¿no? O sea, sí, 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 sí. doctor. o sea, debo de sacar esas expresiones. Ahora, con eso no termino, ¿no? Yo quiero Mm, transformar, por ejemplo, el primer término donde aparece la segunda derivada. Trabajemos con ella y veamos qué debemos hacer y para qué nos van a servir estas expresiones. ¿Sale? Ok. ¿Sí? Porque, o sea, en el álgebra, o sea, se les habrá pasado algo ya que lo sí, revisen con un calma, poquito por la pero lo van a prisa, pues. sacar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no?
Entonces déjenme, voy a a ir con esta, o sea, yo lo que quiero es esta segunda derivada con respecto de x1, quiero escribirla en términos de derivadas de s y de xm. ¿Están de acuerdo? Ok. Es lo que quiero Sí. hacer, ¿no? Quiero transformar mis derivadas. Entonces, lo que para transformar la segunda derivada, pues primero tengo que transformar la primera derivada, ¿no? Entonces, si yo tengo una derivada de una función que depende de x1, de x2, con respecto a x1, pues yo lo que quiero hacer ahora es transformar esa derivada sabiendo que la x1 depende de s y de xm, que es lo que justo están haciendo ahorita, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, hacer sí. ese despeje? Entonces, ¿cómo saco esta derivada? Con la regla de la cadena, Así es, díctame. que sería la derivada de f respecto de... es que son de las dos variables, ¿verdad? De Ajá, Sería de entonces, s y de respecto a xm. este ajá, perdón, con respecto a s, Respecto a s, ajá, por la por derivada de s sí, respecto de x1. x1. ajá, Más muy bien, la derivada de f respecto de xm Ujú. por la derivada de xm respecto de x1. perfecto, muy bien. Entonces, pues lo que tengo que hacer ahorita, yo lo que sí puedo sacar fácilmente es la derivada de s con respecto a x1, ¿no? Sí, Sí, porque eso tenemos. Esa la tenemos, ¿no? Sí. Aquí está. X2 Aquí menos está 1. la S. Si yo derivo S con respecto a X1, ¿cuánto va a ser? Menos menos 1. 1. Perfecto. Entonces, aquí me quedaría -1. La derivada de XM con respecto de X1, ¿qué me quedaría? Bueno, es que podemos separarnos como si fueran dos fracciones y todo lo que tenga x2 se va a hacer 0 y ya nada más sería la derivada de m1x1 sobre m1, ¿no? M1 más M2 en el Más denominador. Ok, en el denominador sí. m1 sobre m1 más m2. Entonces, ¿qué me quedaría? Sería Pues justamente eso, ¿no? Nada más m1 sobre m1 más m2. Ok, entonces aquí me quedaría M1 entre M1 más Más M2. m2. Para sí, no escribir tanto, le voy a poner M mayúscula. La M, M la más, mayúscula. que sería la masa total, ¿no? Ok. sí, Ujú. Y entonces me quedaría la derivada de F con respecto de X1 va a ser igual a menos la derivada de F con respecto de S. Estoy usando esta expresión, ¿no? Recuerden sí, que la doctor. derivada de S con respecto a X1 me dio -1 y me quedaría más M1 entre M total, la derivada de F con respecto a XM. Ya nada más, sí, es el menos por el menos 1, ¿verdad? Uh-huh. Y ¿Preguntas? esas, ajá. No, doctor. Hasta ahí son las primeras derivadas, Ahí ¿no? tengo pero no solo las primeras, o sea, tengo la primer derivada de Primera. F con respecto de X1. ¿Está claro cómo tendrían que sacar la derivada de F con respecto a X2? Sí, doctor. Sí, ¿no? Hay que tener cuidado porque en algunos casos sí es un -1, en este caso M1 entre M, pero en otros casos no va a ser menos, ni tampoco va a ser M1 entre M, a lo mejor va a quedar un M2 entre M. Ok. Ujú. ¿Vale? Depende qué variable la que estén. Entonces, pero es un procedimiento similar a lo que tienen que hacer. Ujú. Sí, sí, doctor. Muy bien, pues ahora, ¿cómo sacó la segunda derivada? Pues podríamos hacer rápido a ver, Pues la derivada del resultado que obtuvimos, ¿no? Así es, ¿no? O sea, recuerden, la segunda derivada, yo la puedo ver como la derivada con respecto de X1
de la primer derivada de f con respecto de x1. ¿Cómo sacamos la primer derivada? Ah, pues aquí está la regla, ¿no? Dije, lo que yo quiero derivar con respecto a x1, pues lo derivo con respecto a s primero, por la derivada de s con respecto de x1, y luego lo que derivo, voy a derivarlo con respecto a xm1 por la derivada de xm con respecto a x1. Lo voy a hacer, entonces me quedaría la derivada con respecto de s de la primer derivada de f con respecto de x1. ¿Quién es esto? Ah, pues lo que acabo de sacar, ¿no? Todo esto. Sí. Y continúo con regla de la cadena por la derivada de s con respecto a x1 más la derivada con respecto de xm de la primer derivada de f con respecto de x1 por la derivada de xm con respecto a x1. ¿Está claro? Sustituyo. ¿Cómo quedamos que era la la derivada de s con respecto de x1? -1. Muy bien, entonces aquí pongo signo menos. Y reescribo la derivada con respecto de s de la primer derivada de f con respecto a x1. ¿Quién es eso? Ah, pues ya ahora sí sustituyo. Menos la derivada de f con respecto de s más m1 entre m, la derivada de f con respecto a xm. Más la derivada de xm con respecto a x1, quedamos que era m1 entre m. M1 entre m. Por la primer derivada, perdón, déjenme voy a errar aquí. Por la derivada con respecto de xm de la primer derivada de f con respecto a x1, que quedamos que era menos la derivada de f con respecto de s más m1 entre m, la derivada de f con respecto de xm. ¿Está claro? Sí, doctor. Voy a tratar de escribir aquí abajito y si no, pues no me alcanza. Uso otra hoja, pero me gustaría usarlo aquí. Entonces lo voy a poner igual a. Voy a escribir con un poquito más de cuidado. Me va a quedar menos por menos, más, ¿no? Y entonces me quedaría. La segunda derivada. Así es. De f con respecto a s. Menos. Muy bien. M1. Sobre m. La segunda derivada de f, pero aquí tengo una derivada cruzada, ¿no? Ajá, respecto de ese, respecto de xm. Ajá. Luego. Menos. No, ese menos ya no va para el, ¿o sí? No está multiplicando a todos, ¿sí? Aquí sería un más. Sí, pero Más, acuérdate del otro más por menos. Menos. Por el factor, Lucy, que ahí tenemos en el paréntesis hasta el último. Ah, ya, ok. Ajá, sí, ya lo vi. Gracias. Y luego me quedaría la segunda de f con respecto, es el término cruzado. Y luego me quedaría más. M1 al cuadrado M. Ajá. Ajá. XM. Ok. ¿Puedo agrupar todavía más? Según yo, se Uh-huh. pueden, los dos términos del medio, doctor, se pueden tomar como Las derivadas respecto de x. Ajá. Sí, ¿no? Porque, o sea, estamos pensando que las funciones con las que estamos trabajando son funciones bien comportadas, entonces no importa si yo derivo primero con respecto a xm y luego con respecto a s, o si derivo primero con respecto de s y luego con respecto de xm. Son Okay, idénticas. Entonces, sí, el doctor. resultado final sería la segunda derivada de f con respecto de s menos Dos veces m1 entre m, la segunda de f con respecto de s con respecto de xm más m1 cuadrado, m cuadrado, la segunda de f con respecto
Entonces, este resultado en realidad es solamente una derivada, ¿no? La de segunda derivada de f con respecto a x1. Falta la Sí. respecto a x2. ¿Está claro qué es lo que hay que hacer? Sí, 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 doctor. doctor. Sí. ¿Cómo le hacemos para, o sea, para que ustedes lo hagan con toda calma y podamos verificar el resultado? Pues lo Usted podemos hacer y mandárselo en podría ser, pero yo creo que este sí es un procedimiento importante. O sea, sí quiero que ustedes ya ganen más habilidad en este último tema con el átomo de hidrógeno y pues que se suelten, ¿no? Todo lo que han aprendido en matemáticas y aquí, pues sí quisiera. ¿Qué les pareció esta dinámica que usamos en esta hora? Pues bien, a mí me Bueno, gustó. doctor, ¿No les pareció aburrido? No, 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 al contrario, más despierta. Oigan, a ver, es una propuesta, ¿eh? Ustedes, dependerá de ustedes. ¿Les gustaría que trabajáramos mañana para este Pues tema? sí, por mí no hay sí, problema, doctor. porque también pues ya nos queda poquito tiempo, entonces. O sea, pues, digo, por mala fortuna el martes no pude estar con ustedes y era justo lo que quería que discutiéramos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no solo eso, creo que sí da mucho esto en términos de, primero ya discutimos una parte física y cómo plantear eso en términos matemáticos en la cuántica, ¿no? Sí, ¿Les agrada que sea entonces, o sea, sí están de acuerdo que sea mañana a las 10 en esta misma liga? sí, doctor. Sí, sí, por mí no habría problema. Y Doctor. sería seguir exactamente lo mismo que viene en el átomo de hidrógeno. O sea, ya con esto ustedes pueden ir más allá, ¿eh? Bueno, primero hay que terminar la segunda derivada y reescribir todo. Y seguir la misma nota que viene en el átomo de hidrógeno. Exactamente lo que están diciendo que hagamos, hacerlo en Y, este caso. ok. Porque de esta Sí, doctor. manera me parece que es más tangible para ustedes en una dimensión y que sea claro cuál es el procedimiento en 3 dimensiones, Sí, sí, claro. hasta llegar a unidades atómicas. Ya, eso todo. Sí, doctor. Mañana entonces nos vemos a las 10. A las 10. Ok, de acuerdo, doctor.